Nosotros es un placer para Alba Cecilia en directo, todo este equipo, conversar con Jorge Roy. Él es, además de ser presidente de Fede Cámaras, también es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y yo quiero entrar en este momento, Jorge, a hablar un poco del aspecto político, porque, bueno, lo hemos comentado todos los miércoles cuando salimos a través de nuestro programa Alba Cecilia en directo, a través de BPI, que sentimos que hay una falta de liderazgo importante. Y vimos con asombro, la verdad, un encuentro que no se había anunciado, pero que después salió a la opinión pública, de los principales líderes políticos, donde incluso Leopoldo López, desde su casa en prisión, hizo un contacto con los líderes políticos que se reunieron la semana pasada. Me gustaría que tú me dieras tu punto de vista, porque incluso estaba viendo unas declaraciones que dio Enrique Capriles, que decía, bueno, ahora todo el mundo quiere hacer alaraca por este encuentro, en lugar de buscar realmente el foco principal, que es atacar y ver cómo apoyamos todos estos problemas que están ocurriendo en el país. Inmediatamente uno reacciona y dice, bueno, estos políticos reuniéndose, y uno lo que está necesitado realmente de este lado es de un liderazgo. Así es. Y de un liderazgo que entienda lo que está pasando y que deje las apetencias personales a un lado y empiece a ayudarnos a construir un nuevo camino, porque aquí estamos empezando como de cero. No sé si tú estás de acuerdo. Fui tan de cero, Alba Cecilia, y voy a comenzar por ahí para hacerte mis reflexiones en ese sentido, que este es un país absolutamente diferente al que teníamos hace 2 años. Es un país que se fueron 4 millones de opositores, Sí. si lo quieres llamar así, que ya no están, que los que se quedan están en un 84% de pobreza y que lo que quieren es que les diga cómo van a comer, cómo les va a llegar medicina. Estas diatribas internas les interesan muy poco. Su problema es que no les llega ni el salario, ni les alcanza, ni consiguen un trabajo que sea dignamente remunerado. Están comiendo de la basura. Está comiendo de la basura, está pasando necesidades. Entonces lo que les gusta es que les digan cómo vamos a salir de esta crisis, y eso es lo que no se lo está diciendo el gobierno, todo lo contrario, el gobierno los empuja más a la crisis, y también tu alternativa opositora, que es la que te tiene que decir, está desdibujada, no se sabe cuál es el rostro que te tiene que hablar, y están con unas diatribas internas peleándose como los borrachos por la botella vacía. Entonces tenemos unas circunstancias de anomia terribles en este país, que yo creo que se empieza a resolver ya entrando. Oye, qué buen paso es que se reúna la oposición. Yo no puedo decir, yo creo que los venezolanos esperamos más de la oposición. Es más, un gobierno serio esperaría más de una oposición también. Y yo como venezolano espero mucho más de la oposición que se reúna solamente. Pero es un buen paso. Un buen paso es que se reúnan a definir cuál es su agenda de prioridades, que le presenten al país una alternativa diferente, y esto ya sí es una apreciación personal. A mí me parece que hace falta ponerle un rostro a la oposición. Sí. Y esto lo he discutido, creo que Benigno Alarcón también anda en esta tesis, hay otros que estamos empujando un poco esta tesis, que así sea por piedra, papel o tijera, por caro sello, como lo quieran hacer, si es primarias, pero que salga un rostro, que sea un líder, que con todos alrededor nos diga cuál es la ruta a seguir para resolver los problemas del país. El señor Maduro dijo hace 2 meses que él, cuando ganara, iba a tener decisiones económicas que iban a sacar este país. Han pasado 2 meses y no ha hecho nada. El señor Maduro tiene en sus manos el poder, que detecta el poder porque se hizo del poder, pero no está resolviendo ningún problema a los venezolanos. Y nadie está, diciéndole al señor Maduro, usted tendría que estar haciendo estas cosas, usted no está haciendo estas cosas. ¿Y a tu juicio cuál sería la diferencia del liderazgo pasado, el que tuvimos cuando Enrique Capriles salió a una campaña presidencial, que por cierto fue el que, entiendo, convocó esta reunión entre los líderes políticos más visibles de la oposición? ¿Cuál sería el aspecto que haga volver a despertar la credibilidad del venezolano en ese líder único? Yo particularmente, primero soy muy generoso con las figuras políticas que han caído en desgracia. Primero porque lo justifico. O sea, no es fácil hacer política en estos tiempos, Alba Cecilia. Estás peleando contra un monstruo que no es democrático, que viola la Constitución, que tú y yo no podemos hablar en un canal como estuviéramos hablando un comercial, porque estaríamos presos los dos. Porque, bueno, estas cosas que pasan en este país, que tú tienes restricciones a la libertad de expresión, restricciones a hacer política, restricciones. Entonces es muy difícil hacer política como cuando yo la hacía, que tú mencionaste en la causa R, donde tú podías hacer política real. Entonces no es para justificarlo, pero sí para entenderlos. En segundo término, yo creo que este país perdona. Si no hubiera perdonado, no hubiéramos escogido 2 veces a Pérez y 2 veces a Caldera. Si algún país perdona a los que se han equivocado, es este país. O sea, yo sí creo que todavía tienen chance de reunificarse, de salir, pero tienen que cambiar primero algunas caras.
porque las mismas caras de siempre empiezan a aburrir y hay caras muy refrescantes dentro de los partidos de oposición, oye, que les des posibilidades de un nuevo liderazgo, muchachos como Pizarro, muchachos como Chola, muchachos como Olivares, muchachos, oye, que como Smolansky, que son gente que tiene algo que decirle al país nuevo, novedoso, que yo creo que vale la pena, pues, que le presente unas caras visibles al país diferente. Y después conectarte mucho más con un discurso que es lo que la gente está pidiendo. A ti la gente no le interesa saber tus problemitas internos, no le interesa ni siquiera hablar mucho del Producto Interno Bruto, vamos a estar claros, eso es para nosotros los economistas. Diles cómo les vas a resolver que no tiene medicina y que señores del propio partido de gobierno hoy están diciendo que sus familiares se les mueren porque no tienen acceso a la medicina. Entonces, cuando tú empiezas a hablar el discurso que la gente oye y cuando tengas unas caras visibles que te sean, yo creo que puedes recuperar un poco una posición que le diga al país cuál es la ruta a seguir. Hiciste referencia a los propios miembros del gobierno y en estos días causó mucho revuelo. Las declaraciones que dio el propio Freddy Bernal, que es el jefe de las CLAP, el constituyentista, diciendo, mira, la única responsabilidad de lo que nos está pasando es nuestra. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo como todos... Porque la gente piensa que también puede haber una implosión dentro del partido de gobierno. No tengo la menor duda que hay una implosión dentro del partido de gobierno y dentro de las Fuerzas Armadas. El problema es que ellos manejan muy bien sus cosas para que eso no salga hacia afuera. No es el caso de la oposición. Que no es el caso de la oposición, que ventilan todos los trapos sucios afuera y entonces, bueno, ventilen sus trapitos sucios adentro y después salgan con una sola voz unitaria. O es que en las Fuerzas Armadas no hay diferencia. No tienes a unos cuantos, más de 150 oficiales detenidos, presos o detenidos que los han torturado. Yo no sé cuántas las historias porque este no es el mundo en el que yo me desenvuelvo, pero solamente la mitad de lo que me cuentan ya es para preocuparse. Ahí todos los días hay reclamos por parte de consejos comunales, hay gente como la que tú me estás diciendo ahora. Juan Escalona es el presidente de la Liga Socialista, por el amor de Dios, que se le está muriendo un familiar porque no encuentra remedio. Bernal diciendo la culpa es nuestra, pero que es obvio después de 20 años que lo esté diciendo. Rodrigo Cabezas diciendo y Farías que hay que corregir, que hay que corregir también y que tienen que desmontar el control de cambio. Entonces lo que pasa es que ahí matan a las voces que son contrarias y no las dejan opinar, pero desde luego que el partido de gobierno tiene sus propias contradicciones y que estará preocupado de resolver también. El cardenal Urosa Sabino acaba de salir, queda como cardenal emérito, pero le preguntaron mucho sobre este encuentro de los líderes de la oposición y el cardenal Urosa Sabino fue contundente diciendo que este no era el momento del diálogo, que era el momento de dar respuesta a los venezolanos de sus problemas. Tú eres un hombre de diálogo, tú estuviste en una mesa de negociación, prácticamente eras como el líder visible de esa negociación que se dio en Santo Domingo. Y crees en el diálogo. Y no dudo que el cardenal Urosa Sabino también crea en el diálogo, no lo dudo para nada, pero él dice que no es ahorita el momento del diálogo, sino el momento de buscar cómo ayudamos a los venezolanos a salir de la crisis. ¿Piensas igual? Sí pienso igual. Cuando fuimos a la República Dominicana, cuando tú tienes un diálogo es porque yo tengo algo que tú deseas que yo haga y tú tienes algo que yo deseas que yo haga. En estos momentos el gobierno, por las malas, no parece detentó el poder político a cuenta de que va a tener un diálogo con el sector opositor. ¿Qué me ofrece esto a cambio? En ese momento teníamos las sanciones que los estaban presionando mucho y nos pedían que les quitaran las sanciones para tener unas mejores condiciones electorales. Tú nunca debes sentarte en una mesa cuando tú no tienes nada de que parezca una amenaza creíble o algo que dar a cambio para que tú puedas obtener mejores posiciones. Entonces no te sientes con una desventaja tan grande cuando tú no tienes nada que ofrecer en una mesa de negociación. Tú tienes que ofrecer una mesa de negociación que tienes detrás a 15 millones de votos, a que tienes unas protestas del país que las estás canalizando, a que tienes sanciones internacionales en las cuales tú puedes interferir para que la Asamblea Nacional las minimice. Cuando tú tengas eso en la mesa, siéntate. Mientras tanto, estoy de acuerdo que no es un momento para dialogar, aunque reivindico totalmente lo que hicimos en la República Dominicana. Ayer, 24 de julio, vimos digamos como un acuerdo que hizo público Voluntad Popular. ¿Sientes que los partidos deben hacer sus planteamientos en conjunto en este momento país y no individualmente? ¿Qué sientes? Absolutamente. Yo siento que aquí todo el mundo juega un poquito adelantado y yo puedo estar totalmente de acuerdo con los puntos de Voluntad Popular y puedo estar de acuerdo con otras agendas. El problema es que si le damos 25 agendas a la sociedad, imagínate que ahora salga hoy Primero Justicia también con sus 10 puntos y después salga la causa R que lo que quiere es el paro y después sale el otro diciendo de Acción Democrática que lo que quiere es medio
convivir, pero esperar una mejor oportunidad, tienes al pueblo confundido. Entonces yo lo que creo es que tú le tienes que dar una sola agenda y pónganse ustedes de acuerdo cuál es la agenda, mátense internamente y una vez que la tengan la comunican adecuadamente, que ha sido terrible la comunicación que ha tenido la MUD siempre. Si alguien sabe de comunicación, lo importante no es lo que tú digas, sino cómo lo comunicas. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo en qué van a comunicar y cuál es la agenda. Yo creo que el país está dispuesto a comprar una agenda que sea unitaria, que sea lógica, que sea y que cualquier cosa va a ser mejor que lo que tenemos hoy en día, que es la ausencia absoluta de alternativas. Así es. Vamos a hacer la pausa, ya venimos para la parte final de nuestro programa del día de hoy con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras a través de BPI TV. Así que unos minuticos más y regresamos con ustedes.